Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un recopilatorio muy especial con 4 relatos de terror ocurridos en las calles, colonias y lugares históricos de la Ciudad de México. Así que prepárense donde sea que estén, porque durante la próxima hora estaremos juntos escuchando los mejores relatos de horror. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La ofrenda. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Diana y esta noche les quiero contar una experiencia que viví hace un par de años en el Zócalo de la Ciudad de México. Esa vez, mi familia y yo viajamos a la capital para pasar unos días de vacaciones y sobre todo vivir el Día de Muertos en la ciudad, porque en la mayoría de las provincias no se celebra esta fecha con la misma intensidad. Durante los primeros días de nuestra estancia hicimos lo que suelen hacer todos los visitantes foráneos, ya saben, visitar Chapultepec, la Basílica y plazas comerciales, debido a que el 1 de noviembre lo habíamos destinado para vivir esta fecha al máximo, primero en el centro de Coyoacán y después en la explanada del Zócalo. En Coyoacán todo fue muy lindo, aunque para ser sincera, era raro ver a tantas personas disfrazadas, pero cuando llegamos al Zócalo, todo fue muy distinto, porque aunque había muchísima más gente que en Coyoacán, la vibra era distinta. No sé cómo describirla, pero se sentía más pesada u oscura. En ese año, la principal atracción del centro eran las mega ofrendas, y la verdad, sí estaban muy bonitas, porque también había figuras enormes de papel representando a calaveras u otros personajes de cada localidad. Pero cuando visitamos una ofrenda dedicada al estado de Campeche, notamos que había una mujer, la cual al principio creímos que era parte de la ofrenda, porque portaba una vestimenta característica de dicho estado, y además su cara era algo extraña, pues parecía como si trajera puesta una máscara, la cual simulaba ser un rostro quemado. Al inicio, insisto, pensamos que era parte del espectáculo, pero aún así era extraño y perturbador, sobre todo cuando la veías a la cara, ya que aquel rostro, totalmente acartonado y quemado, transmitía mucha tristeza y soledad. Aquella mujer, al principio, estaba sentada, comiendo la fruta de la ofrenda, pero de un momento a otro, comenzó a aventar todo y a gritar desesperadamente. En ese instante, las pocas personas que estábamos viendo dicha ofrenda, nos alejamos y fuimos a buscar a los encargados que estaban caminando alrededor. Cuando encontramos a uno de ellos, nos dijo que lo lleváramos al lugar donde estaba ocurriendo el problema, pero cuando llegamos, notamos que ya no había nadie, lo cual era muy extraño, debido a que no nos habíamos alejado ni un par de minutos del lugar, y cuando buscamos alrededor, no había nadie con las características de aquella mujer, pero la ofrenda sí estaba hecha un desastre, como si alguien hubiera aventado todo. Cuando mi familia y otra familia que estaba cerca le explicamos lo sucedido al encargado, nos dijo que no lo podía creer, porque en las ofrendas no había talento humano o actores que hicieran una representación, además de que estaba prohibido ingresar a las ofrendas para el público en general.
pero también nos dijo que en días anteriores ya habían tenido problemas con esa ofrenda en específico, porque todas las mañanas amanecía totalmente destruida, de la misma forma en la que la habíamos visto esa noche, lo cual era imposible porque en la madrugada nadie entraba a las ofrendas ni tenía acceso a esa zona del zócalo. Esa noche, mientras mis padres platicaban con el encargado, yo me acerqué nuevamente a la ofrenda para ver el desastre que había dejado aquella mujer, cuando de pronto vi una fotografía que provocó que se me erizara la piel en ese mismo instante, porque en ella aparecía el mismo rostro de la mujer que habíamos visto, con un texto que indicaba que había fallecido un par de años atrás en un incendio. Cuando le mostré la foto al encargado y a mi familia, se quedaron completamente asombrados, sin entender cómo había pasado eso y por qué motivo la mujer había destruido la ofrenda. El encargado nos comentó que hablaría sobre esto en la siguiente junta que tuvieran, pero que por lo pronto pondrían un poco de cinta alrededor para que nadie se acercara a ese lugar y así evitar cualquier tipo de accidente. Después de vivir todo eso, a mi familia y a mí nos quedó una sensación de miedo y tristeza, porque no es fácil superar el ver a este tipo de seres, porque por una parte parecen ser tan reales como cualquier persona que te encuentras en la calle, pero por otra tienen algo que desde que los ves te hacen pensar que no pertenecen a esta realidad. La bruja de Madero. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Denise y esta noche te escribo para contarte algo extraño que me pasó durante una visita a la Ciudad de México. Todo sucedió hace unos 6 años, aproximadamente, cuando solía visitar seguido la ciudad, acompañada de una de mis primas, ya que en aquel entonces asistíamos a cursos y diplomados que solo se ofrecían en la ciudad, y todas esas ocasiones, como cualquier persona joven, aprovechábamos para quedarnos 1 o 2 días más en la ciudad y así poder visitar los museos o asistir a conciertos. Y así lo hicimos aquel fin de semana, y el sábado, después de asistir a una obra de teatro, decidimos quedarnos a tomar un rato en el hotel mientras escuchábamos música y platicábamos de nuestras vidas. Así se nos fue la mayor parte de la noche y cerca de las 4 de la madrugada nos aventuramos a vivir la experiencia de salir a esas horas a las calles del centro para buscar una tienda de esas que no cierran en toda la noche para comprar más cerveza y snacks. Cuando salimos, nos encantó la sensación de caminar en aquellas calles solas y frías, porque con la arquitectura nos podíamos imaginar que estábamos en otra época. Así que emocionadas, comenzamos a caminar, tomando fotos en cada lugar que nos gustaba, ya que la mayoría de las calles estaban completamente solas. Pero cuando giramos hacia la calle de Madero, a lo lejos vimos algo que no pudimos reconocer. A la distancia se veía como una enorme bola negra, como si se tratara de una gran bolsa de basura, pero mientras nos acercábamos, nos comenzamos a dar cuenta que aquello estaba vivo, porque se movía, y cuando estuvimos más cerca, notamos que se trataba, al parecer, de una persona de la calle, quien llevaba mucha ropa puesta una sobre otra, y quien parecía estar muy entretenida
con un montón de basura que estaba en una esquina. Cuando la vimos, nos dio un poco de miedo, pensando que podría ser una persona agresiva que nos pudiera hacer algo, pero debido a que ya habíamos caminado mucho y a que queríamos seguir con la fiesta, decidimos continuar con nuestro camino. Pero justo cuando estuvimos a unos cuantos metros de distancia, la mujer dejó de ponerle atención a aquel montón de basura para darse la vuelta lentamente, y en ese momento pudimos ver su rostro en todo su esplendor, el cual era simplemente horrible, porque tenía una enorme nariz puntiaguda, un largo cabello negro, sucio y descuidado, y una boca enorme que nos mostró de inmediato cuando sonrió. En ese momento gritamos del miedo y caminamos hacia atrás, intentando alejarnos de aquella mujer, quien solo se nos quedaba viendo con aquella tétrica sonrisa, para después estirar sus manos y lentamente ponerse en el piso en 4 patas, y después comenzó a correr como un animal en dirección hacia donde estábamos nosotras. Cuando vimos eso, no pudimos hacer otra cosa más que abrazarnos y gritar, pensando que la extraña mujer nos atacaría. Pero no fue así, solamente pasó a un lado de nosotras, corriendo en 4 patas. Y cuando volteamos para ver hacia dónde se dirigía, notamos que comenzó a escalar uno de los edificios que había en el lugar, como si fuera una araña. Después de ver eso, las dos vomitamos al mismo tiempo y regresamos rápidamente al hotel, totalmente aterradas por lo que habíamos visto. Cuando llegamos, los encargados del hotel nos atendieron porque en verdad estábamos muy mal, y cuando nos preguntaron qué nos había pasado, les dijimos que una mujer nos había querido atacar sin darles más detalles de lo que habíamos visto. Pero una mujer del hotel, al vernos así, se nos acercó y casi susurrando nos preguntó si a aquella mujer la habíamos visto en la esquina de Madero e Isabel la Católica. Asombradas, le dijimos que sí, y la mujer nos comentó que seguramente habíamos visto a la bruja Nahual, como le solían llamar los locatarios del lugar, ya que la han visto en varias ocasiones, y en otras solamente encuentran los restos que deja cuando entra a algún negocio, donde suele dejar todo destrozado, así como sus desechos humanos, como si se tratara de un animal que está marcando su territorio. Al día siguiente, nos regresamos a primera hora a nuestra ciudad, y después de eso, no hemos querido regresar a la Ciudad de México, y posiblemente nunca lo hagamos, porque hasta este momento no hemos podido superar lo que vivimos aquella noche. Aquellos que habitan el bosque. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Celeste, y esta noche te escribo para contarte un relato que me sucedió hace unos 10 años, aproximadamente. Todo ocurrió un domingo, cuando fui con mis 2 hijos al bosque de Chapultepec para pasar el día juntos, lejos de los problemas del hogar. Recuerdo que esa mañana había amanecido bastante nublado e incluso caía una ligera llovizna, por lo que llegué a pensar en la posibilidad de no ir al bosque para evitar que mis pequeños se enfermaran, pero al verlos tan ilusionados, decidí ignorar las condiciones del clima para que mis hijos se divirtieran
pues las últimas semanas habían sido bastante difíciles para ellos. Esa vez nos fuimos en el metro y cuando salimos en la estación Chapultepec, el clima parecía haber empeorado porque el cielo estaba más nublado y la llovizna ahora era más fuerte y fría, por lo que ya estando ahí, les pregunté a mis hijos si aún así querían ir, considerando que íbamos preparados con paraguas e impermeables, y ellos, con la energía clásica de los niños, me dijeron que sí, que no importaba el clima, que ellos solo querían jugar. Así que unos minutos más tarde ya estábamos llegando al bosque, el cual tenía un aspecto lúgubre, pero al mismo tiempo lindo y tranquilo, porque la humedad de los árboles nos hacían sentir como si estuviéramos en una realidad alterna a la nuestra, además de que, como era de esperarse, el bosque estaba semivacío, solo había una que otra familia perdida entre el ambiente neblinoso de aquella tarde. Cuando encontramos un lugar alejado de las pocas personas que habían, nos acomodamos y mis pequeños se fueron a jugar, corriendo tras una pelota y con sus juguetes favoritos en mano, y en mi caso solo estaba sentada, escuchando música y viéndolos a la distancia, cuidando cada uno de sus pasos y movimientos. Y ellos, unos minutos más tarde, se pusieron a jugar con sus muñecos en un pequeño montecito que había en el lugar. En ese momento, pensando que estaban en un lugar seguro y debido a los problemas que traía cargando en mi cabeza, me distraje por unos segundos, viendo perdidamente un enorme árbol que llamó mucho mi atención, porque a lo lejos, en su tronco, podía ver lo que parecían ser unas pequeñas escaleras, las cuales pensé que se formaban gracias a un efecto de luz provocado por el clima de aquella tarde, por lo que sabía que no era verdad, pero aún así me imaginaba que en realidad eran unas escaleras, posiblemente utilizadas por algunos seres pequeños que habitaban en aquel lugar, pero justo cuando estaba hipnotizada con aquel árbol, escuché los gritos de mis dos hijos, y cuando volteé, totalmente asustada, vi que ambos venían corriendo hacia mí, y uno de ellos traía algo en sus manos, que pensé que se trataba de algún animal, como una pequeña ardilla, pero cuando estuvieron a unos metros de mí, el animal saltó de sus manos, y justo en ese momento, cuando se liberaba de las manos de mi hijo, y cuando saltó, juro que vi la figura de un hombre pequeño, como de unos 15 centímetros de alto. Esa vez, todo sucedió tan rápido que pensé que se trataba de uno de los muñecos de mis hijos, porque unos segundos después ya los estaba abrazando, diciéndoles que todo estaría bien, que no pasaba nada, pero ellos estaban desesperados, gritando que era un duende, y Miguel, el que lo llevaba en la mano, lloraba desconsoladamente, mostrándome su mano izquierda, la cual tenía una pequeña mordida, con la forma idéntica de una dentadura humana, pero en miniatura. Por el miedo y la impresión, yo seguía diciéndoles que todo estaba bien, mientras buscaba el alcohol individual que traía en mi bolsa para curarle aquella herida, pero al mismo tiempo intentaba ver hacia todos lados, pensando en la posibilidad de ver al animal o a la ardilla que había mordido a mi hijo, pero al mismo tiempo temerosa por quizá ver algo que no quería ver y que confirmara la teoría de mi hijo. Y justo en ese momento, en el lugar donde ellos estaban jugando, vi una pequeña sombra que pasó corriendo hacia unos arbustos. Así que pensando en su seguridad,
Les dije que me esperaran, que iría a ver qué había pasado, pero ellos no quisieron alejarse de mí, diciendo que tenían miedo de encontrarse nuevamente con el duende. Así que los tres nos acercamos al lugar para recoger los juguetes que llevaban, pero cuando llegamos notamos que la pelota estaba ponchada y sus muñecos completamente mordisqueados y destruidos. Al ver eso, me preocupé, pensando que quizá los había atacado un animal más grande, pero en ese momento mis dos niños me señalaron hacia un árbol, diciéndome que el duende había salido de ahí, y cuando me acerqué, vi que en la tierra, al pie del tronco del árbol, estaba un pequeño hoyo que, de no haber tenido aquella experiencia, hubiera creído que se trataba del hoyo de alguna rata, pero cuando me acerqué, se me puso la piel helada al ver que alrededor y en dirección hacia el hoyo había unas pequeñas pisadas que les juro que eran idénticas a las de un ser humano, pero claro, en miniatura. Después de ver aquello, tomamos nuestras cosas y nos fuimos de ahí, porque mis hijos ya estaban muy asustados y yo estaba muy confundida y preocupada por todo lo que había pasado. Ese día, cuando llegamos a nuestra casa, mientras comíamos, mis hijos me contaron cómo era el duende que habían visto en Chapultepec, y según su descripción, estaba vestido con poca ropa y tenía un tipo de sombrero chistoso, como ellos lo describieron. Pero lo que más los asustó fue su cara, ya que según ellos, su rostro era parecido al de un viejito. Personalmente, solo puedo decirles que yo pude verlo a lo lejos cuando mi hijo lo traía en sus manos, y curiosamente coincide con la descripción que me dieron, así como con el tamaño de las huellas que vi en el lodo aquella tarde. Hasta este momento, no sé por qué nos tocó ver a este pequeño ser, pero personas entendidas en estos temas nos han dicho que se debió a la humedad de aquella tarde, así como a la magia y al misticismo que tiene el bosque de Chapultepec. Lectores de la oscuridad, antes de continuar con la última historia de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. El aquelarre de Chapultepec. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Juan y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví en el bosque de Chapultepec, en la época en la que trabajaba como guardia dentro de esta propiedad. En ese entonces, mi principal labor era la de hacer rondines en el sector del bosque que me fuera asignado, y dependiendo de ello, a veces lo realizaba en compañía de otros compañeros, ya fuera en bici o en automóvil, pero había ciertos días en los que los rondines tenían que realizarse caminando, y la verdad, estos eran mis favoritos, porque siempre me relajaba caminar entre la oscuridad, escuchando los sonidos clásicos de la noche, y hasta cierto punto, tranquilo, porque sabía que estaba en un lugar seguro, y porque en realidad este lugar no suele ser tan peligroso,
al estar ubicado en una zona turística de la ciudad, y por todos estos motivos me puso muy contento cuando recibí la noticia que realizaría un rondín nocturno un sábado por la noche. En esa ocasión me preparé como siempre, tanto con mi herramienta de trabajo como con mi bebida y mi lunch, pero cuando comencé a caminar por aquellos pasillos que siempre recorría, comencé a sentir algo extraño, como un tipo de presentimiento, ya que a diferencia de otras noches, esta vez me sentía temeroso y tenía esa rara sensación de que alguien te está viendo, pero como estaba acostumbrado a trabajar bajo estas situaciones, ignoré aquella sensación y caminé cerro arriba para revisar una de las zonas más altas del bosque. Cuando iba caminando rumbo a esta zona, la cual suele ser más oscura que el resto, aquella sensación aumentó, porque incluso mis pies me comenzaron a temblar sin motivo alguno, y justo cuando llegué al punto más alto, vi que venía una fila de bolas de fuego, las cuales tenían toda la pinta de ser antorchas. Al percatarme de eso, intenté comunicarme por radio con mis compañeros, pero inexplicablemente no podía sintonizar ninguna señal, por lo que tomé mi linterna para encenderla y así comenzar a descender, pero por más que lo intentaba, no prendía, pese a que le había puesto baterías nuevas justo esa noche. Así que totalmente a oscuras, me fui acercando al lugar de donde provenían las antorchas, siempre cuidando mi distancia para evitar tener un encuentro directo con aquellos intrusos, porque ellos claramente me superaban en número, pero cuando estuve lo suficientemente cerca para verlos a la distancia, noté que las personas que habían invadido el bosque eran alrededor de 11 mujeres, las cuales iban vestidas con túnicas negras, sosteniendo una antorcha cada una de ellas. Las que iban hasta el frente llevaban el rostro cubierto con una extraña máscara, y las demás traían el rostro descubierto, dejando ver que se trataba de mujeres de rasgos finos, o como se suele decir, de dinero. Lo que me sorprendió, que estas mujeres no tendrían la necesidad de hacer este tipo de actos, pero justo cuando veía sus caras, mi radio comenzó a funcionar nuevamente, recibiendo la llamada de un compañero. Así que escondiéndome, la recibí, y justo cuando le iba a reportar lo que estaba pasando, me dijo que me regresara lo más rápido posible al centro de control, porque habían recibido una llamada del patrón, donde se nos decía que teníamos que dejar libre el bosque o no responderían por lo que nos pudiera pasar. Y como nunca había escuchado tan serio y asustado a mi compañero, regresé lo más rápido que pude, y en cuanto llegué, noté que la mayoría estaban alterados por aquella llamada que habíamos recibido, pero el compañero más longevo nos dijo que era porque esa noche era la noche de brujas, y que ese aquelarre era uno de los más importantes de la ciudad, y horas más tarde nos lo comprobó, cuando nos dijo que miráramos a lo más alto del bosque, donde se veían las mismas antorchas que había visto anteriormente, con forma de bolas de fuego, pero esta vez las bolas de fuego se movían por todo el bosque, como si estuvieran volando por todo el lugar. Aquella noche fue demasiado traumante, porque nuestro compañero nos contó todo lo que sabía sobre aquel aquelarre, y la mayoría de estas cosas simplemente no las puedo contar,
porque son grotescas y al mismo tiempo peligrosas. Pero lo último que me gustaría compartir respecto a este caso es que años después de este incidente, cuando laboraba en una plaza muy lujosa de la ciudad, me tocó ver a una de las mujeres que vi aquella noche en Chapultepec, y solo les puedo decir que se trataba de una mujer muy elegante y adinerada, quien incluso, al parecer, era famosa porque varias personas se acercaban a ella para pedirle fotos, pero en mi caso no la ubicaba por su vida pública, solo por la privada, donde guarda un oscuro secreto que a muchos de sus seguidores no les gustaría saber. Los demonios de la Alameda Central. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Leonardo y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió hace un par de años en la Alameda Central de la Ciudad de México. Todo sucedió un domingo cuando fui a este parque junto a mi esposa y mis 3 hijos, porque en mi caso, este lugar estaba lleno de recuerdos, pues a este mismo sitio nos traía mi padre cuando era niño para pasar la tarde de domingo junto a mis hermanos, y siempre, al terminar, nos íbamos al Zócalo para volar los muñecos con paracaídas en las respiraderas del metro, por lo que esa tarde tenía planeado hacer lo mismo con mis hijos para crearles buenos recuerdos que los pudieran acompañar durante toda su vida. Esa vez, desde que llegamos, mis hijos estaban felices, corriendo de un lado a otro y jugando con los juguetes que se habían llevado, y minutos más tarde, mi esposa y yo nos sentamos en una de las bancas que están alrededor de la fuente de Neptuno. Desde ahí, cuidaba a mis 3 pequeños, quienes al parecer ya habían conocido a un nuevo amigo. Cuando vi al pequeño con el que jugaban, pensé que se trataba de un niño de la calle por las ropas sucias y rotas que llevaba puestas, además de que estaba descalzo, con un extraño polvo blanco que cubría sus pies. Esto no era ningún problema para mí, porque siempre he educado a mis hijos a no discriminar a nadie, independientemente de su condición social o racial, pero aún así estaba al pendiente, porque a veces los niños suelen pelearse por distintos motivos, pero en general veía que se llevaban bien. Sin embargo, en un momento de la tarde me llamó la atención que este niño se acercó al oído de mis 3 hijos y uno por uno parecía secretearles algo, lo que no me gustó, porque en nuestra casa la confianza es un tema muy importante. Así que me levanté de la banca y justo cuando di un par de pasos en dirección hacia donde ellos estaban, el niño corrió, metiéndose al pasto y perdiéndose en la distancia. Al llegar con mis hijos, les pregunté si estaban bien y por qué se había ido su amigo, y ellos, con un semblante serio y con los ojos llorosos, me dijeron que no se querían morir y que no querían que nos pasara algo a su mamá y a mí. Al escucharlos, los abracé, diciéndoles que no pasaría nada y que la muerte era un proceso natural, pero entre el llanto me decían que no querían morir esa tarde, como se los había dicho el niño con el que estaban jugando. Cuando escuché eso, me enojé y volteé hacia todos lados en busca de aquel niño para reclamarle a sus padres sobre el comportamiento de su hijo, o en su defecto, reclamarle a él, diciéndole que no se acercara más a mis hijos, pero por más que busqué, no lo encontré, así que me llevé a mis hijos a la banca
donde estábamos mi esposa y yo. Después de que se calmaron un poco, les pregunté si el niño les había dicho algo más, y ellos, moviendo su cabeza, me dijeron que no, pero en ese momento, el más grande de ellos me dijo: «Él no era un niño, papá. Olía feo, sus ojos eran grises, y su cara cambió frente a nosotros, pasando de ser la cara de un niño a la de un monstruo». Al escuchar eso, le dije a mi hijo que no se expresara así del niño, ya que posiblemente era un niño de la calle y quizá lo habían golpeado, pero en ese momento sus dos hermanos lo apoyaron, diciéndome que todo era verdad, que ellos también lo habían visto. Según lo que me contaron, en un inicio, el niño se acercó a ellos, hablándoles por sus nombres, lo que les sorprendió, ya que aquel niño decía conocer el futuro y el pasado de las personas, por lo que empezaron a jugar con él, de modo que ellos le preguntaban algo al niño y éste siempre respondía bien. Al principio, dicen que solo le preguntaron cosas sencillas, como cuál era el desayuno que habían comido en la mañana o a qué se iban a dedicar cuando ellos fueran grandes. Pero después, en un momento del juego, el niño sacó una moneda, diciéndoles que era hora de jugar un nuevo juego en el que él lanzaría la moneda al aire y dependiendo de qué cara cayera, definirían quién haría la próxima pregunta, si ellos o él. Y después de lanzarla, como era de esperarse, cayó en el lado que él había dicho, y después de guardar la moneda en su pantalón, les dijo: «¿Quieren saber cuándo van a morir?». Mis hijos dicen que no le respondieron porque aquella pregunta les dio bastante miedo, pero debido a que eran las reglas del juego, él mismo se contestó, acercándose al oído de cada uno de mis hijos, diciéndoles que morirían esa tarde, tanto ellos como sus padres, quienes serían devorados por un demonio, mencionándoles incluso su nombre y describiendo cómo se los comería. Así pasó por cada uno de mis hijos, diciéndoles lo mismo al oído, y al finalizar, el niño sonrió, y en ese justo momento fue cuando transformó su rostro, tomando la forma de un demonio. Y también fue en ese instante cuando yo lo vi y corrí hacia ellos, ahuyentando a este ser. Cuando me contaron esto, algo cambió en mi interior, porque ahora volteaba a todos lados, buscando a este horrible niño, y mientras lo hacía, notaba que el parque de la Alameda era distinto a como siempre lo había visto, pues esa tarde pude ver a varias personas que tenían algo extraño y que los hacía lucir como algo distinto a un ser humano. Recuerdo sobre todo a dos personas en especial. El primero era un vendedor de globos, quien tenía unos enormes ojos, y al verlo con detenimiento, me percaté que no parpadeaba, solo movía su cabeza de un lado a otro, moviendo discretamente su nariz, y mientras lo observaba, pude ver cuando le llamó la atención un niño al que se acercó, y después de decirle algo, le regaló un globo, acariciando extrañamente su mano al momento de dárselo, y después de ello, el niño actuó raro, como si su cuerpo hubiera sido poseído por alguien más, y después caminó tranquilamente de regreso a donde estaban sus padres, pero la mirada de aquel infante había cambiado y ahora me daba terror de solo verlo. Y otra persona que también noté extraña
fue una mujer que caminaba por los pasillos, la cual ya había dado 3 vueltas anteriormente. Ella era muy guapa, con apariencia extranjera, y al igual que el vendedor de globos, parecía mover la nariz, olfateando a las personas que estaban en el lugar, y después de caminar un poco por aquella zona, se acercó a un joven y se sentó junto a él, para después comenzar a platicar y minutos más tarde irse junto a él. Pero en su caso, lo que me causaba aquella mujer era aberración y mucho miedo, porque tenía una mirada agresiva, como si se tratara de otro tipo de demonio. Esa tarde, mientras abrazaba a mis hijos, vi cerca de 10 personas con apariencia extraña que pudieron haber pasado desapercibidos para mí, de no ser porque mis hijos tuvieron esa experiencia con aquel supuesto niño, que estoy seguro que realmente se trataba de un demonio. Esa tarde regresamos a casa tristes y cansados por todo lo que habíamos vivido, y mi esposa de inmediato les hizo una limpia a mis hijos, y al día siguiente fue con un padre para que les rezara una oración de protección. Y gracias a Dios, después de unas semanas complicadas, llenas de pesadillas y sombras que veíamos en la casa, todo paró y mis hijos pudieron tener una vida normal, ya que 2 de ellos no recuerdan nada de este acontecimiento, pero uno hace poco se acercó a mí preguntándome si todo lo que él recordaba de aquella tarde había sido real. En mi caso, me sentí culpable durante muchos años por haber llevado a mis hijos aquel día a la Alameda, pero tiempo después entendí que este lugar, así como todo el centro histórico de la Ciudad de México, han cambiado mucho a como yo lo recordaba. Es como si les hubieran hecho un tipo de reseteo, no solo a estas zonas, sino a toda la sociedad, de modo que ahora caminamos junto a varias personas que son distintas a nosotros, quienes no parecen tener alma y no tienen el menor remordimiento al momento de hacer el mal, así como un tipo de demonios que al parecer tienen la capacidad de tomar la forma de seres humanos y que por algún motivo habitan en masa en la zona centro de la Ciudad de México, porque ya los he visto en otras zonas, pero eso ya será parte de otra historia. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de Supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de la noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Sofía y esta noche te escribo para contarte una horrible experiencia que viví durante unas vacaciones de Semana Santa en la Ciudad de México. Todo sucedió hace unos 11 años, cuando fui de visita a la ciudad en compañía de mi esposo y de mis 3 hijos. Esa vez, buscando tener una experiencia distinta a la que habíamos tenido anteriormente, rentamos una casa en internet, la cual se encontraba en las zonas aledañas a la villa o Basílica de Guadalupe, como también se le suele conocer. Nuestro objetivo era ir a las visitas obligadas de la ciudad, como Chapultepec,
el Zócalo y sus principales museos, pero sobre todo tenía el sueño de ir a la primera misa de la mañana en la villa, porque mi abuelita me había contado que esa era la misa en la que la Virgencita escuchaba más a sus creyentes, y aunque sabía que eso era una mera idea de ella, yo quería cumplir este sueño que había tenido desde pequeña. Recuerdo que llegamos a la ciudad un martes por la tarde, por lo que al día siguiente tuve la oportunidad de estar en dicha misa, la cual disfruté mucho, porque cuando llegamos a la casa para desayunar, mi esposo me dijo que me tenía una sorpresa, contándome que un compañero suyo del trabajo tenía un contacto muy importante en la villa y que esta persona nos permitiría entrar al recinto por la madrugada del día siguiente, 1 hora antes de que se abrieran las instalaciones para el público en general. En esta visita no entraríamos a la basílica como tal, solo a los alrededores, teniendo la oportunidad de subir al cerro del Tepeyac y de esta manera poder conectar con la energía del lugar cuando estaba completamente solo. Como se imaginarán, esta noticia me puso aún más contenta, al grado de llegar a las lágrimas, porque jamás había imaginado que tendría la oportunidad de tener todo este recinto religioso solamente para mi familia y para mí. Así que al día siguiente llegamos puntuales, esperando que nos abriera la persona de la que le habían hablado a mi esposo. Cuando nos abrió la puerta, me percaté que se trataba de un tipo de monje a quien saludamos con sumo respeto, agradeciéndole por la oportunidad única que nos había dado. Pero cuando vio a mis hijos, noté que se incomodó y después de pasarnos, nos pidió a mi esposo y a mí que lo siguiéramos porque quería hablar a solas con nosotros. Después de dar unos cuantos pasos, alejándonos lo suficiente para que los niños no nos escucharan, nos dijo que a él le habían dicho que solamente iríamos mi esposo y yo, que no tenía idea de que asistirían nuestros hijos, lo que me sorprendió porque jamás pensé que eso representara un problema. Pero el monje, un tanto nervioso, nos dijo que no pasaba nada, que entráramos a las instalaciones tal como lo habíamos acordado, pero que siempre tuviéramos a nuestros hijos cerca, porque aunque era un lugar sagrado, había fuerzas que ellos eran incapaces de controlar. Confundidos por aquella situación, comenzamos con el recorrido, haciendo poco caso de la advertencia del monje. Recuerdo que aquella madrugada era bastante oscura, debido a que también se trataba de un día nublado, y aquella iluminación le daba un toque gótico a todo el lugar, lo que me emocionaba, porque también era fan del suspenso y el terror, y este lugar, con este ambiente, era verdaderamente fascinante para caminar y ver la imponente Basílica de Guadalupe en medio de la oscuridad. Sin embargo, los que parecían no disfrutar el recorrido eran mis hijos, quienes caminaban de forma introvertida, tomados de nuestros brazos, viendo todo el lugar de reojo, con sus cabezas semiagachadas. En todo momento, yo intentaba animarlos, contándoles algunas historias del lugar para que disfrutaran la experiencia, pero ellos no cambiaban su actitud. Al contrario, mientras nos acercábamos al cerro del Tepeyac, cada vez se veían más incómodos, hasta que uno de ellos, el más pequeño, me dijo: «Mamá, ¿por qué no siguen los señores de negro?». Preocupados por su pregunta, mi esposo y yo nos volteamos a ver, y después buscamos alrededor con la mirada, pero después de mirar por todos lados, nos percatamos que solamente estábamos nosotros, en esa fría y neblinosa madrugada. Intentando calmar a mi hijo,
Le dije que no había nadie, que estábamos solos y que además nos encontrábamos en la casa de la Virgencita. Pero mi niño, totalmente asustado y con la voz entrecortada, me dijo que no era cierto, que los señores de negro nos estaban siguiendo desde que entramos. En ese momento me molesté un poco con él, porque no me gusta que mis hijos me digan mentirosa, pero justo cuando me agaché para regañarlo, sus dos hermanos me dijeron que lo dejara tranquilo, porque estaba diciendo la verdad, que ellos también los podían ver. Cuando dijeron eso, mis dos niños estaban temblando del miedo, volteando a ver hacia todos lados, como si en verdad hubiera un peligro acechándonos. Pero por más que buscaba, no lograba ver a los supuestos señores de negro, así que pensando que se trataba de una buena idea, les dije que subiéramos a lo más alto del cerro, que ahí nos protegería la Virgen y que seguramente se sentirían mejor. Un tanto temerosos, los tres aceptaron, por lo que comenzamos a subir aquel cerro, esperando que una vez que se distrajeran con la naturaleza, dejaran todo aquello atrás, ya que yo pensaba que aquel miedo se debía solamente a la oscuridad. Así continuamos subiendo el cerro, llegando a un punto de descanso, donde nos sentamos en unas bancas de piedra. Pero justo en ese momento me comencé a sentir mal, como mareada y como si me costara trabajo respirar, lo cual atribuía al cansancio de subir por el pequeño cerro. Pero en ese momento noté que mi esposo también se veía afligido, volteando hacia todos lados, como cuidando que nadie nos estuviera siguiendo. Y justo cuando le iba a preguntar qué le sucedía y si estaba bien, de reojo vi un par de sombras entre los árboles, quienes pasaron corriendo por el pasillo que estaba por debajo de nosotros. En ese instante me asusté, pensando que se trataba de rateros o algo por el estilo, pero al voltear de nuevo, volví a ver más sombras, las cuales claramente no eran seres humanos de carne y hueso, sino literalmente sombras que se desplazaban flotando de un lado a otro. Cuando mi esposo se percató que ya los había visto, me hizo una seña con la vista, pidiéndome que no dijera nada para no asustar a los niños, pero ellos claramente también los podían ver. Me daba cuenta por sus ojos, los cuales se dirigían a la misma zona donde estaban estas sombras, y su lenguaje corporal me indicaba que también estaban muy asustados. Entre aquella desesperación, les dije a todos que siguiéramos subiendo, pensando que en la cima había una pequeña iglesia y que posiblemente pudiera haber alguien ahí, o de mínimo que estas sombras se sintieran repelidas por la vibra de aquel lugar. Así que, ignorando las sombras e intentando mantener la calma, continuamos subiendo, percatándonos que las sombras estaban en todos lados, como si nos estuvieran acechando. Cuando estábamos a punto de llegar, lo único que deseaba era que amaneciera, para que abrieran las puertas y llegara la gente, y por otro lado, que por algún motivo la energía de la cima del cerro nos ayudara a alejar a estas malignas presencias. Pero cuando llegamos a la cima y vimos hacia el pequeño patio de la iglesia, sentí el terror más grande que he sentido en toda mi vida, y mi cuerpo se paralizó por completo cuando vimos que en aquel lugar había 3 de aquellas sombras, las cuales estaban arrodilladas,
ante una sombra más grande que ellos, que se asemejaba a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero en negro y totalmente lisa, literalmente como una sombra o como la parte maligna de la Virgen real. Al ver eso, no supe cómo, pero entre mi esposo y yo cargamos a nuestros hijos para bajar corriendo por las escaleras del cerro, y mientras corríamos podía escuchar varios susurros en mi mente, los cuales tenían voces toscas y gruesas, y que sin lugar a dudas intentaban atormentarnos o transmitirnos el mayor miedo posible. Cuando llegamos a las faldas del cerro, vimos al monje, quien ya nos estaba esperando, y cuando nos vio, nos dijo que ya iba a subir, porque había escuchado nuestros gritos y porque la energía de la guadalupana se lo había dicho. La verdad es que en este instante yo solo quería salir de ahí, porque aquel lugar había puesto en peligro a mi familia, que es lo que más aprecio en mi vida. Y aunque esa madrugada lo único que quería era irme, el monje nos pidió que nos esperáramos, invitándonos a desayunar con él, ya que era importante que no lleváramos esta energía de miedo a nuestra casa, ya que esta es la forma en la que estas entidades suelen infectar a sus víctimas. Durante el desayuno, el monje nos contó que aquellos seres siempre han estado presentes no solo en la basílica, sino en todos los centros religiosos, ya que en estos sitios vive tanto el bien como el mal, al tratarse de un mundo dual, y en este caso dice que las entidades de la basílica suelen estar ahí para atentar a los fieles y desviarlos de su verdadera fe, y en esto ellos no pueden hacer nada, pues cada persona debe librar su propia batalla personal, haciendo uso de su libre albedrío. Sin embargo, estos seres se sienten especialmente atraídos por los niños, debido a que sus almas son puras y por algún motivo los pueden ver tal como son, y de este modo se pueden alimentar del miedo que emanan los pequeños, además de que en ciertos casos también son las víctimas más fáciles de engañar. Esa mañana, ya con la actividad normal de la basílica y cuando estábamos a punto de irnos, le pregunté al monje cómo le había avisado la Virgencita que nosotros estábamos en peligro, pero él, de una forma amorosa, me dijo que yo lo sabía, que solo tenía que escuchar mi corazón. Y aunque suene a una frase muy popular y sin sentido, la verdad es que en mi interior sabía que en todo momento estuve pidiéndole ayuda en mi pensamiento, aún después de haber visto a la horrible sombra de la cima, porque aún en ese momento nunca dejé de pedirle y de creer en ella, pidiéndole en todo momento por el bienestar de toda mi familia. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? A mí me encantó escucharlas juntas, porque fueron un pequeño viaje por las calles de este lugar, mostrándonos la forma en la que se vive el miedo en la Ciudad de México. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal en la Ciudad de México o en cualquier otro país o ciudad, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo,
suscribiéndose a nuestros 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si han vivido algo sobrenatural en las calles de la Ciudad de México, o también pueden compartirme un emoji de una hormiga. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.